Se nos fue corriendo la columna, Ceci, lunes, martes, hoy es viernes. Hola Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a llamarle la columna móvil. Exactamente. Fue huyendo, me parece. Se vino ahí sobre el fin de semana. Pero me parece que está bueno, al tema que venimos tratando en estos días, poder también sumar una mirada así un poco más contextualizante, porque decíamos fuera de aire, los casos que estamos contando hace un rato, el reclamo por la muerte de Mauro Ramírez, después las historias de Ezequiel de Monti, de Andrea Viera, o los casos más cercanos a nosotros acá también, ¿no? El caso Golemba, el caso Josías, bueno, y el propio nombre, cómo nombramos estos hechos, ¿no? Son violencia institucional, represión estatal, ¿de qué hablamos? Bueno, en realidad ahí hablamos de múltiples situaciones, pero se trata de violencia ejercida por el Estado, ¿no? Uh-huh. A través de diversas instituciones. Una de las primeras denominaciones de este tipo de violencia que ejerce el Estado fue el de gatillo fácil, siendo siempre un poco una especie de... siempre tuvo una carga como un poco hasta burlesca, digamos, porque el gatillo fácil no existe, o sea, no hay ninguna posibilidad de que, como se suele decir, a una persona se le gatille el arma ni fácilmente ni sin intención, ¿no? Uh-huh. Esa fue como es como que fue difícil ir poniéndole nombre a lo que pasaba, y esta es una temática de la que se empezó a hablar hacia fines de los años 80 en el conurbano bonaerense. A los organismos de derechos humanos les costó mucho entender que cuando se retiró el régimen militar seguían quedando deudas en cuanto a cuestiones del ejercicio de violencia por parte del Estado y a la violación de derechos de un sector de la población, ¿no? O sea, no fue una discusión fácil al interior de las organizaciones, y por eso fue como surgiendo, sobre todo desde los primeros años 90, toda una nueva movida en defensa de derechos que tiene que ver con advertir que el Estado, después de la dictadura, y por ahí con un objetivo menos preciso, siguió ejerciendo la violencia, sobre todo contra los sectores populares, y que esa violencia en gran medida estaba en manos de las fuerzas de seguridad, no ya de las Fuerzas Armadas, pero que esa violencia tenía un patrón sistemático que se podía ir advirtiendo y que además iba creciendo, uh-huh, ¿no? Entonces, bueno, se empezó a hablar así de gatillo fácil, y bastante más adelante se va a hablar de violencia institucional. Entiendo yo que eso es algo ya de la época del gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, que va a haber como una especie de admisión de que esta temática existe, pero atribuírsela más que nada a las fuerzas de seguridad. Es decir, esto es violencia institucional. Puede ser la violencia carcelaria, puede ser la violencia, por ejemplo, de los institutos de menores, o puede ser la violencia de la policía, pero como que fuera un problema de esas instituciones, uh-huh, ¿no? Ahora, es como un término, Ceci, es un término difuso, por lo menos, ¿no? Porque cuando se empiezan a hablar de violencias o de violencia institucional, no siempre se describe lo que estamos diciendo, digamos, ¿no? No siempre se describe, pero además hay una cuestión, Alicia, y es que, a ver, cuando siempre que hablamos de derechos humanos estamos hablando del Estado, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que a veces cuesta que se entienda, o también se distorsiona malintencionadamente cuando se dice, bueno, a los organismos de derechos humanos no les interesa lo que le pasa a los policías, no les interesa lo que hacen los delincuentes, los derechos humanos de un solo ojo, no ven lo que pasa del otro lado. Bueno, justamente todos esos cuestionamientos vienen porque la tarea relacionada con los derechos humanos es preservar a la ciudadanía de las violencias que ejerce el Estado. Uh-huh. Los únicos que pueden violar los derechos humanos como tales son los Estados. ¿Por qué? Porque son un tipo de institución que tienen la suma del poder público y una suma de potestades que no tiene ninguna persona individual. Uh-huh. Ni siquiera una organización compleja de la sociedad civil tiene las posibilidades que tiene el Estado. Y así como esas posibilidades son positivas, también pueden ser, hay una gran capacidad de daño, digamos, por parte del Estado. Entonces, cuando se habla de represión, se está hablando de una potestad que tiene el Estado
sobre todo en la configuración del Estado argentino, el único que puede reprimir eficientemente es el Estado, y si alguna organización paraestatal lo hace porque el Estado lo avala, y lo permite y lo facilita. Si no, no lo puede hacer, ¿no? Porque hay una suma de poder que solamente la tiene el Estado. Y esa suma de poder no es solamente a la hora de cometer los actos, sino también de encubrirlos, ¿no? Entonces, es una situación, cuando hablamos de represión, que solamente la puede ejercer el Estado, y también, de alguna manera, los mecanismos para reparar, para determinar qué sucedió, también los tiene el Estado. Entonces, hay una carga de responsabilidad que no la puede tener nadie que no sea el Estado. Entonces, a mí me parece que ese término de violencia institucional, por un lado, es positivo en cuanto que describe que esas conductas, por ejemplo, torturar, matar, asediar, las puede, cuando la hace un agente del Estado, no lo está haciendo como una persona individual, sino que se está haciendo como en el marco de una institución. Pero saca un poco de foco la discusión política, y es que el Estado argentino, en todos estos años por la dictadura, ha tenido políticas represivas, las sigue teniendo, y además esas políticas van en aumento. Pero además, no es un problema del policía tal o del penitenciario tal, ¿no? Claro, te iba a plantear eso, porque aún en algunas organizaciones, cuando se denuncia la violencia de las fuerzas de seguridad, te dicen, pero no es toda la fuerza. No es la fuerza de seguridad, no es la policía, es alguien de la fuerza o es un sector de la fuerza. Bueno, eso a esta altura es una mitología, digamos, o sea, es la teoría de la manzana podrida, ¿no? De que puede haber alguna manzana podrida en un cajón de manzanas sanas, ¿no? Creo que eso le quita el carácter político a la discusión, ¿no? Justamente, si es el problema de fulano de tal, por un lado deberíamos encontrar alguna explicación de por qué esto sigue sucediendo. En un tiempo también se decía que esto era como una herencia de la dictadura, ¿no? O sea, esto pasaba porque ciertos personajes que todavía quedaban en la fuerza de seguridad se habían entrenado en otro tiempo. A lo largo del tiempo eso ya no se puede decir, primero porque realmente ha pasado mucho tiempo, después porque se ha demostrado que las nuevas generaciones en todas las fuerzas siguen haciendo las mismas cosas y no estuvieron en aquel tiempo, y alguien los entrenó en este tiempo, digamos, y que de última esa violencia y esa forma de ejercicio de la crueldad tienen más que ver con necesidades actuales y no con una cuestión de nostalgia por tiempos pasados, que también está la nostalgia. O sea, a muchos de esos sectores les encantaría tener vía libre para volver a hacer las barbaridades que hicieron en los 70, en los 80, pero no se explica en sí mismo por el hecho de que en esa institución alguna vez alguien torturó. En esa institución se enseñó a torturar, se entrenó a la gente para torturar, y eso es política. Y el tema es que esa política, lejos de revertirse, se sostuvo, porque eso se sigue enseñando. Y además se justifica. Sí. Además, pensaba hoy viendo los casos, ¿no? Porque también costó mucho ir sacando estos casos de la cuestión más individual, de la cuestión más personal, y poder inscribirlo en esta lógica de la que estamos hablando, ¿no? Y eso se ve en los procesos de articulación de los familiares, de los sobrevivientes también. Sí, es un proceso muy difícil, Alicia, porque por ahí, a diferencia de quienes fueron víctimas de la represión por su militancia política, que sabían que se enfrentaban a un régimen feroz, que las represalias por su militancia podían ser terribles, muchas de las víctimas actuales de la violencia del Estado son gente totalmente común que no tiene una mirada crítica acerca de eso, y cuyas familias se encuentran con esta situación cuando les pasa. Y mientras tanto lo que se construye es toda una teoría de la inseguridad que apunta a ciertos sectores, sobre todo los sectores populares, que muestran al delincuente como una persona a la que se le puede hacer lo que sea, se la puede matar, es deseable matarlo, es deseable torturarlo. Entonces, cuando esto pasa, ¿cuál es la reacción de la familia? Es decir, por ejemplo, no, pero mi hijo no era un delincuente. Pero en este caso se equivocaron, se equivocaron de persona, o se cruzaron con un policía que tenía un mal día, o bueno, diversas reacciones, pero hasta entender que esto es una política de Estado, el tránsito puede ser muy doloroso. Y además de que estas familias luego de esa violencia, que es que, por ejemplo, que te torturen o te maten a un familiar, vienen otras violencias, porque no se termina ahí.
ahí también podemos complejizar la violencia institucional, porque enfrentarse, el caso de Susana Pintos y la muerte de su hijo Mauro Ramírez, enfrentarse con el encubrimiento que ella denuncia, ¿no? Con una institución como el Ejército, poder, no sé, acceder a las pruebas, acceder a las pericias, y después enfrentarse al Poder Judicial. O sea, podemos ir como complejizando la violencia institucional. Cecilia, ahí se nos cortó, me parece. Cecilia, ¿nos escuchás? No, se cortó. Bueno, ahí vamos a ver si la recuperamos un ratito a Ceci, que yo siento que hay alguien del otro lado, pero me parece que ya no nos está escuchando. Estamos hablando con Cecilia Rodríguez, nuestra compañera, que semana a semana también nos ayuda a pensar desde una perspectiva de derechos humanos algunos de los temas que seguimos aquí en la radio de la universidad desde hace muchos años. Así que bueno, hoy, aprovechando que estamos hablando de este hecho impune aún, la muerte de este joven soldado voluntario en el regimiento de Apóstoles hace 19 años, se va a cumplir 20 en junio del año que viene, y un poco aprovechando estos hechos y la presencia también de madres de otras víctimas, ya sea de gatillo fácil, de violencia, de torturas. Queríamos ir viendo un poco la lógica, sacando de los casos particulares, de los casos que se pueden presentar a veces como aislados o se pueden ver como un hecho más, ya sea un hecho más de gatillo fácil, un hecho más de torturas, verlo en esa lógica, en la lógica de la represión del Estado, y también esto otro que estábamos ahí empezando a hablar con Cecilia, que me parece que se complica volver a engancharla, el encubrimiento y la impunidad. ¿A qué se enfrentan los familiares cuando quieren investigar estos hechos y quieren juzgar estos hechos o que se juzguen estos hechos? Así que bueno, vamos a ver si la podemos recuperar, si no, vamos a completar seguramente la charla la semana que viene. 16:51. Y decíamos ahí, mientras estamos todavía intentando recuperarla a Cecilia, hace un rato a las 16:30 estaba previsto que comience este homenaje también a Mauro Ramírez ahí en Apóstoles. Ahí está Cecilia de nuevo. Bueno, Ceci, estábamos un poco remando mientras te recuperábamos y poniendo esta otra faceta también de estas violencias, ¿no? Decíamos, hoy Susana hablaba y denunciaba el encubrimiento, y cuando estamos ante instituciones como el Ejército o las Fuerzas de Seguridad en su conjunto, y después ese otro capítulo que es el Poder Judicial, digamos, ¿no? Para ir abriendo más y complejizando, decía yo, las violencias institucionales. Claro, ahí se ve como todo funciona como un entramado y como a veces hasta una sola cosa. O sea, no podemos decir es el Ejército, es la policía, es la gendarmería, porque todo lo que viene después le suma violencias a eso, y también demuestra hasta una ideología que sostiene a ese tipo de acciones. Uh-huh. A mí el caso de Susana y de su hijo siempre me llamó la atención, porque es como que a partir de los últimos levantamientos carpintadas y una quita de la cuota importante de poder a las Fuerzas Armadas, siempre los militares se presentaron a sí mismos como víctimas de un plan en el cual se les había quitado todo el poder. Sin embargo, uno mira lo que pasó en ese caso y es escalofriante cómo pudieron asegurar la total impunidad en un caso que transcurrió adentro de un regimiento donde todas las personas que hay ahí son personas relacionadas a la institución, y donde claramente ese chico no se suicidó, pero no le dan a la familia 19 años después una explicación de quién mató a su hijo. Uh-huh.
salvo esa explicación trucha de que se suicidó con un arma con la cual no podía haber maniobrado para suicidarse, ¿no? Pero hasta dónde llegan las relaciones de las instituciones para que no se haya avanzado en ese caso. Uh-huh. Y además también ya deja de sorprender que no se avance, ¿no? Porque cuando tenés, insisto, a menos que haya una decisión de la institución de entregar a alguien o denunciar penalmente, veíamos el caso del suboficial correntino que apareció también, que lo mataron en una especie de bautismo, ahí la institución denunció penalmente. Identificó y denunció penalmente, pero cuando no es esa la decisión es muy difícil avanzar, digamos. Sí, realmente es muy difícil. Además, no es una cosa habitual que este tipo de instituciones se desliguen así y entreguen a un miembro. Uh-huh. Que también habría que ver cuando eso sucede, por qué lo hacen y qué es lo que quieren, digamos, ¿no? Porque también es muy fácil decir que hay un loco suelto o la manzana podrida del cajón, que bueno, entonces lo entregamos. También es una manera de hacer. Pero muestra también las maneras de hacer de las instituciones, ¿no? O sea que por ejemplo, en esta cuestión del bautismo, en la cual uh-huh. lamentablemente este muchacho murió, ¿qué es eso? Uh-huh. Son formas de ejercicio de la violencia, o sea, y eso, a ver, no es la primera vez que pasa, esos son rituales que hay dentro de las instituciones y son rituales violentos, que de vez en cuando se llevan la vida de alguien. Claro. Cecilia, y el otro capítulo que decíamos, el Poder Judicial, hoy también varios de los casos que están ahí comparten, además de las muertes violentas en manos del Estado, esa otra etapa, ¿no? Que es la que se tienen que enfrentar al Poder Judicial, las dificultades para que avancen las causas, las estrategias dilatorias, las dificultades para poder, no sé, acceder a un perito. Sí, hay bastantes más cosas. En un tiempo, la Correpi, por ejemplo, empezó a decir que además de que había gatillo fácil, había una política de sobreseguimiento y absolución fácil, uh-huh. ¿no? Que indicando que la justicia tendía a justificar este tipo de crímenes y además de otras prácticas, como por ejemplo que en los casos de gatillo fácil había una gran cantidad de policías fugados, que era una cuestión como de hacer la vista gorda y no encontrarlos, no capturarlos. Eso a veces también ha hecho en muchos casos que los juicios se tengan que hacer por etapas, entonces eso lleva a una dilación eterna uh-huh. de los casos que no se pueda definir, o gente a la que no la han ido a buscar directamente. En un tiempo Correpi hacía campañas para detectar dónde estaban los prófugos de la policía prófugos, y uno de los lemas era: si lo ve, no avise a la policía. Uh-huh. Porque en un caso como los de gatillo fácil, cuando el prófugo es un policía, la policía no lo va a buscar, no lo va a entregar, digamos, ¿no? Y hubo varios casos en los que los mismos familiares andaban buscando a ver dónde estaban estos prófugos, ¿no? Uh-huh. Y además lo que hoy decía también la mamá de Ezequiel de Monti, encontrar que alguien testifique contra la policía, por ejemplo, es un desafío y es un riesgo inclusive para los testigos. Es un riesgo tan cierto, Alicia, que una buena cantidad de los que están en la lista de los muertos por gatillo fácil son testigos de las muertes de otras personas en manos de la Fuerza de Seguridad. Uh-huh. Hay casos en donde hay más de un testigo uh-huh. muerto. Por ejemplo, en la desaparición de Iván Torres, que es un caso señero en Argentina, porque es uno de los primeros casos por desaparición forzada en democracia que llega a la CID, hay 4 testigos a los que mataron. Entonces también, la cuestión es cuando nosotros hablamos de justicia, ¿qué quiere decir? Uh-huh. Porque qué justicia sería, incluso aunque los condenen a todos y le den perpetua a todos, que parece que esa es la solución para mucha gente, que le den perpetua, que le den uh-huh. esto, en toda la vida en la cárcel. Ahora, cuando vos llegas a un caso en el cual tenés 4 testigos muertos, ¿qué quiere decir justicia? Claro, totalmente. El costo, ¿no? El costo de la impunidad también, ¿no? Entre comillas, más que de la justicia. Es el costo de la impunidad, y ahí es donde también vemos que de fondo estamos hablando de cuestiones de poder, que es lo que te demuestra una institución que te mata 4 testigos. Totalmente. Yo puedo hacer lo que quiera, puedo ir a todos lados, puedo ir a la justicia, puedo ir a la CID, puedo volver, y después ellos te matan los testigos. Entonces es como que ¿quién pone las reglas acá? ¿Quién manda? Uh-huh. Y eso es el poder del Estado. Porque ¿por qué esa gente tiene ese poder? Porque están en las instituciones del Estado y tienen las posibilidades de hacer que solamente tiene el Estado.
Totalmente. Ceci, nos encontramos la semana que viene, nos quedaron varias cosas pendientes, pero bueno, la semana que viene vamos a estar también ante un hecho, si se quiere, paradigmático también en nuestra historia reciente, que fue el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Vamos a estar recordando ese aniversario, así que podemos charlar de eso, ¿te parece? Sí, cómo no. Y nos quedó pendiente Paraguay, que yo me tenía ganas de charlar de Paraguay, pero podemos charlar en cualquier momento de Paraguay. Sí, todo el tiempo. Dale. Gracias, Cecilia. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Cecilia Rodríguez, charlando con nosotras y con nosotros en esta columna que arrancamos el lunes, pero hoy es viernes y no dijimos, en la semana no estuvimos hablando con Ceci, así que